Bueno, pues una disculpa por la tardanza. Estaba arreglando acá unas cosas de mi micrófono, pero creo que ya podemos comenzar. Pues nada, le vuelvo a agradecer y le doy la bienvenida a Montserrat Sofía López Cornejo. Me da mucho gusto presentarla. Ella es candidata a doctora en Ciencias de la Ingeniería por el Instituto Tecnológico de Morelia. Tiene experiencia en áreas como reducción directa, aceleración secundaria, refractarios de acería, así como laminación en caliente de productos planos. Actualmente es docente en el Departamento de Ingeniería en Materiales del Tecnológico de Morelia y advisor en el capítulo estudiantil AIST-ITM y mentora del programa Mujeres en STEM, Futuras Líderes. Ella estará a cargo de la ponencia La historia de la mujer en la ingeniería y personalmente yo estoy muy emocionada. Como ingeniera me da mucho gusto conocer el papel de la mujer en esta ciencia tan bonita. Montserrat, es toda tuya el micrófono. Muchas gracias por la presentación, Yasmín, y también muchas gracias por la invitación. La verdad es que, como tú lo mencionas, para mí también es un tema bien interesante. En realidad no te das cuenta de que tantas mujeres ingenieras están involucradas en cualquier campo de la ciencia, ¿no? A lo mejor yo me concentro más en eso porque yo soy de formación ingeniera en materiales, pero estamos también hablando de chicas y ahora doctoras que están en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas. Y creo que ya encontré un público un poco más ilustrado en esos temas. Estaba viendo un poquito de la ponencia de la compañera pasada y pues ya veo que no puedo dar mi pregunta típica cuando empiezo este tipo de charlas de cuántas mujeres conocen que estén relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, porque creo que ahorita ya me pueden decir al menos 3 investigadoras, ¿no? Científicas. ¿Ya me podrías decir 3, Yasmín? Fácilmente. Sí, está Lady Lovelace, pues no la mencionaron, pero Marie Curie, ¿cómo se llama? Hipatia, no sé si cuenta Hipatia. Sí, claro. Está como en la lista de las primeras, ¿no? O sea, empiezan sí, los libros de mujeres en la ciencia, es la primera que se van a encontrar. Bueno, y la pregunta siempre la hago de, todas las mujeres que me puedas mencionar, menos Marie Curie, no por demeritarla, de hecho es la más reconocida, sino porque por lo mismo, ¿no? Ayer decían, fue como una situación en la que afortunadamente tuvo el reconocimiento en vida de lo que hizo, pero también le costó trabajo en su momento que la reconocieran, y más allá de que era la esposa, ¿no?, de Pierre Curie, el hecho de que aceptaran darle ese Nobel porque no era mujer y porque no estaban acostumbrados a esto. Yo les voy a platicar hoy de mujeres poquitas, o sea, si ustedes revisan, esto es una cosa pequeña comparada con todas las mujeres que han estado involucradas, porque históricamente hemos estado ahí, pero en diversas ocasiones pues estamos con un seudónimo, y ya no les estoy hablando solamente de mujeres en ingeniería o en la ciencia, sino de mujeres como por ejemplo Mary Shelley, que también pasó de algo similar. Primero su trabajo en el libro de Prometeo, Frankenstein más conocido, pues primero entró como si había sido un escrito de su esposo, porque estaban como desconfiados de que iban a reconocerla, ¿no? Y ese libro lo empezó a escribir alrededor de los 16, 17 años, entonces eran cosas que no estaba acostumbrada la gente, y entonces nosotros tomábamos ese papel de, pues voy a decir que fue mi esposo para que me lo reconozcan y sí salga a la luz, o voy a utilizar un seudónimo. Hay muchas mujeres que se hicieron pasar por hombres mucho tiempo para que les fuera reconocido su trabajo, o en el peor de los casos, como Rosalind Franklin, que hizo bastante trabajo, pero ahí va un consejo personal: cuando ustedes desarrollen algo, incluso sean hombres o mujeres, esto no es solamente para las chicas, pues documentenlo y también ya paténtenlo de ser posible, porque no va a faltar quien te vea en un congreso y le llame la atención y diga, bueno, qué padre trabajo, y se quedan con eso, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con Rosalind, dicen que porque hay algunos comentarios incluso de que decían, es que era una persona difícil, y entonces como no muchos trabajaban con ella,
cuando vieron que había descubierto la estructura del ADN, pues ahí hubo controversia, se llevaron su trabajo y fue otra gente la que al final recibió el Nobel por algo que ella hizo en una época en la que había poco desarrollo científico y además pues murió muy joven precisamente por dedicarse a lo que más le gustaba. Pero hoy vamos a hablar, porque ya en la sesión pasada fue de biología, yo me voy a concentrar un poco en ingeniería, como les comentaba al principio, porque alguna vez yo me pregunté, ya hay muchas ingenieras en bioquímica, ya hay muchas chicas en materiales, hay poquitas en mecánica, un poquito menos en electrónica o en eléctrica. Creo que en industrial ya están como parejos, pero siempre piensas como que, bueno, ¿y quién fue quien empezó? ¿Quién fue la primera que denominaron como tal con el título? Le dieron el reconocimiento como la primera egresada de ingeniería. ¿Qué tanto tiempo pasó? A partir de ahorita, digamos, yéndonos para atrás, que fue alguien quien desarrolló esto. Y aquí hay una controversia porque si ustedes lo googlean y empiezan a buscar, y de hecho la primera referencia que sale es la de Elisa Zamfirescu, que vamos a ver más adelante, Elizabeth Bragg se considera oficialmente como la primera mujer en recibir un grado de ingeniería. Ella estudió en la Universidad de California en Berkeley y en 1876 ella recibió ya el título como tal, ¿no? No hay muchos registros de Elizabeth Bragg porque no se dedicó posteriormente al tema de la ingeniería. Se dedicó a estar en casa, lo cual también es un trabajo. La diferencia es que no es remunerado como si eres alguien que te dedicas a las ciencias o a la industria, pero ella recibió como tal el grado y terminó sus materias como una ingeniera civil, ¿no? No, les digo, yo siento que por eso a lo mejor no es tan conocida, porque al contrario de Elisa, Leonida Zamfirescu, que ella sí incluso Wikipedia también, pero bueno, Wikipedia tampoco es como una fuente muy confiable, pero ahí pueden encontrar que ella fue la primera mujer ingeniera en la historia, por eso tiene sus dos asteriscos, ¿no? Porque en realidad fue alrededor de la sexta, eso obviamente tampoco le quita mérito alguno, pero ya había mujeres, especialmente en Estados Unidos, estudiando por ahí de los finales de los 1800 en universidades. Y hubo entre ellas también otras egresadas de ingeniería mecánica, Alice Perry, Julia Morgan. También del otro lado, en Europa, había gente a principios de 1900 egresando ya de carreras que tradicionalmente pues no eran de hombres, ¿no? Incluso creo que mecánica sigue tradicionalmente, perdón, no siendo de chicas, ¿no? Tradicionalmente también mecánica, pues no hay tantas egresadas como de otras ingenierías, y bueno, pero en ese entonces les estoy hablando de que era una entre cientos, ¿no? Y en la historia de Elisa, también como muchas de las mujeres que les voy a platicar, tiene cierto grado de dificultad en el aspecto de que tuvo que mudarse de Rumania para ir a estudiar a Alemania. En la Universidad de Budapest le negaron el entrar, o sea, simplemente le dijeron no, o sea, eres mujer, no puedes estudiar aquí. Y la frase más conocida que se dice que se le dijo en su momento como el pretexto o la razón por la cual no la aceptaron fue que ella tenía que dedicarse a las 3K, ¿no? La cocina, la iglesia y los niños. Y ¿creen que le hizo caso? Pues no, porque ella dijo, si no puedo estudiar aquí, me voy a mudar. Algo similar a lo que en su momento también tuvo que hacer Marie Curie, mudarse a otro lugar donde le permitieran desarrollarse, y afortunadamente en Alemania tuvo la oportunidad de estudiar, terminar la carrera, y posteriormente se dedicó al campo de la geología. A ella le gustaba más esa parte. Al principio, entre los finales de 1800 y principios de 1900, había muchas carreras que no tenían ese nombre, ¿no? Ingeniero mecánico, ingeniero en materiales, ingeniero bioquímico. Era como un grado de ingeniería. Ella obtuvo este grado y de ahí empezó a especializarse más en la parte de todo lo de las rocas y los minerales y el origen de la Tierra, y realizó grandes contribuciones en esa área en particular, desarrollando muchos métodos de análisis, y como les decía, probablemente a lo mejor por eso es que la reconocían un poco más. Pero previo a Elisa ya había muchas mujeres más también. Recuerdo a una portuguesa que era ingeniera mecánica, Rita de Moraes,
y ella por ahí de, pues qué será, 1894, de hecho, algunos años antes todavía que Elisa, también recibió. Ahí siempre se van a encontrar con diferente información porque mucha de esta pues depende de lo que estaba sucediendo en ese momento, no estaba para nada como estamos ahorita de que sucede un evento y segundos después todo Twitter se entera y después todo Facebook. En ese entonces pues la información fluía mucho más lento, ¿no? Por eso no hay como una compilación de que digas, bueno, esta es la 1, la 2, la 3, al menos las más sobresalientes, pero sí las primeras que estuvieron involucradas en algo que pues no era típicamente de una mujer el aceptar estudiar una ingeniería y estar con la presión de qué haces aquí, vete a la cocina. No era fácil definitivamente. En ese entonces para nada eran los compañeros que les tocan ahorita a ustedes, ¿no? De que ya es algo un poco más imparcial. Y Elisa en 1912 recibió su título como ingeniera y de ahí pasamos a otra mujer también que es muy conocida por los electrónicos y por los eléctricos, pero también fue bastante conocida en el cine. Hedy Lamarr, como se conocía con su nombre artístico, porque era multifacética, no solamente se dedicó a trabajar en Hollywood, y además de que fue de las primeras mujeres, por ejemplo, un dato curioso, en su momento se le consideraba como la mujer más bella del mundo, ¿no? Y la historia de Hedy, que su nombre original, no es su nombre original, más bien su nombre de nacimiento es Edwin Eva Maria Kisler. Ella se conoce como también una mujer prodigio porque ella estaba por estudiar a los 16 años la ingeniería, ¿no? Ella desde pequeña le empezó a interesar algo diferente a lo que a la mayoría de las niñas en ese entonces pensaban o al menos las guiaban, ¿no? Y ella decidió iba a dedicarse a la ingeniería cuando de repente pues surgió la oportunidad de ahora estar interviniendo en la parte de Hollywood, ¿no? Bueno, en ese entonces no de Hollywood, estaba en Europa, en Austria, y se le ofreció la oportunidad de empezar a actuar. Y a ella le pareció una muy buena idea y se dedicó solamente a la parte histriónica. Después, justo por ahí de sus 20, pues sus padres llegaron a un acuerdo con un armamentista muy importante, del cual sí hay nombres registrados, pero la verdad aquí lo importante es Hedy, no su esposo, y él pues prácticamente hizo un acuerdo con sus padres para que se casaran, ¿sí? Y estamos hablando de alrededor de los 1930 o 40, y aún así todavía había acuerdos para que se casara con él, y prácticamente se volvió como de su posesión, ¿no? La tenía encerrada, no tenía comunicación más que con la gente que la cuidaba, y eso, incluso de eso le sacó su ventaja, porque este armamentista pues tenía mucho contacto con Mussolini y con Hitler, además de nada más esos dos personajazos, ¿no? Y Hedy a partir de ahí lo que definió, lo que le ayudó a desarrollar, lo que después sería una patente, pues fue que tenían problemas para las comunicaciones, ¿no? Había mucha intercepción y era fácil que detectaran sus torpedos o detectaran sus aviones, y además pues se enteró de muchos secretos de armamentistas sobre todo, y de guerra, y pues planeó el escaparse. Se escapó a París y posteriormente le ofrecieron la oportunidad de irse a estudiar, bueno, después lo hizo, se fue a trabajar a Estados Unidos, y a partir de lo que ella llevaba, de esa historia o eso que había vivido a través de ese matrimonio obligado, pues fue lo que empezó a desarrollar una vez que estuvo en Estados Unidos, porque además aprovechó para contarle todo lo que había conocido a través de su esposo al gobierno estadounidense, ¿no? Les ayudó también para vencer a los nazis, y además inventó el sistema de comunicaciones que no utilizó en ese momento Estados Unidos, sino después lo desarrolló para previo a la Guerra Fría, ¿no? De hecho, la patente que se desarrolló en su momento, aunque se la dieron a Hedy Lamarr, se la dieron con su nombre de ese entonces de casada, y pues no le quedó. Ese fue el problema también. Otro tip para que patenten sus descubrimientos, ¿no? O algún desarrollo que tengan. Háganlos
revisen el tiempo que es válida esa patente y sobre todo háganla con un nombre que sea válido para que se quede a la posteridad, ¿no? ¿Qué pasaría si Hedy Lamarr no hubiera desarrollado toda esta parte del espectro ensanchado que ayuda a las comunicaciones inalámbricas? Pues simplemente no podríamos estar aquí ahorita, ¿no? Platicando y ustedes en alguna otra parte del estado o incluso del mundo, porque fue lo previo al desarrollo del Bluetooth y el Wi-Fi. Y esas cosas que además hizo a la par de todas las películas, o sea, si buscan, hizo bastantes en Hollywood, pues le dieron el reconocimiento y es una de las mujeres que se dedicaron a los campos de la ingeniería, a pesar de todo lo que le había pasado en su momento, ¿no? Dijo, esto no es para mí. Hay incluso hasta historias de cómo se escapó y toda la cosa, porque sí fue algo, aparte de que la persona con la que estaba casada pues era muy importante, estaba prácticamente en contra de todo un nuevo régimen, ¿no? El nazi. En Estados Unidos hubo mucho apoyo en la parte de las ciencias STEM para las mujeres. Como les platicaba al principio, pues muchas de las primeras mujeres ingenieras egresaron de universidades estadounidenses. Y además este tipo no de guerra, sino como de combinación de lo que siempre se presenta de Estados Unidos, que de alguna manera está en guerra con algunos otros países, pues sí tiene sus desventajas obviamente, pero esto los lleva a tener bastantes desarrollos, ¿no? Si no están en disputa con China o con Rusia o los Emiratos Árabes o cualquier otro país, pues esto al final lleva a que se desarrollen muchos descubrimientos y patentes que de otra manera pues serían un poco más lentas, ¿no? En el caso de Bárbara es que ella fue la única mujer, y es no la primera, sino la única mujer que estuvo en el equipo de ingeniería para todo el trabajo involucrado en que llegara el primer hombre a la luna. Bárbara también se graduó en una carrera como general, o sea, ella era como licenciada en ingeniería, por así decirlo, o sea, era una ingeniera en general, pero estaba muy enfocada y le encantaba la parte de aeronáutica. Desde pequeña ella soñaba con esa parte y fue que se enfocó un poco más hasta que encontró su lugar. También fue maestra en algún momento, pero encontró su lugar en la NASA, ¿no? Y ahí viene como también una parte, porque ya había mujeres previo a lo que estaba trabajando y desarrollando Bárbara en la NASA, que seguramente no me dejarán mentir, las chicas que están en las películas de Hidden Figures, lo que es Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson. Estas mujeres, pues además de que eran mujeres, eran afroamericanas y también se dedicaron a lo que relaciona al proyecto Mercury, ¿no? Antes de que llegara a la Luna el hombre, pues cómo le hacía para llegar, pero al espacio exterior. Y ellas al final también recibieron afortunadamente el reconocimiento todavía de todas las contribuciones que tuvieron y fueron sin duda a la par que Bárbara pioneras en campos donde no nos veían, ¿no? También seguramente han escuchado en su momento de las computadoras de Harvard, ¿no? Mujeres que se dedicaban a hacer cálculos, que posteriormente realizaban las computadoras y que tampoco eran reconocidas, pero sacaban cosas que pues sin duda requerían también mucha preparación. Esa, no sé si es verídica, creo que no, pero no sé si recordarán, a lo mejor alguno de ustedes vio La sonrisa de la Mona Lisa, que es una película donde una maestra daba clases en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, de esas Ivy League, y también pasaba algo similar, que muchas mujeres se preparaban, pero pues nada más eran como para, pues decían muchos, para estar entretenidas en algo, ¿no? Pero en realidad no es, la cuestión aquí, lo vamos a ver más adelante, es cuando hace el brinco, que además de prepararte en esa parte de la ingeniería, de la cualesquiera que a ti te llamen la atención, pues buscar la oportunidad de dedicarte a algo y abrirte las puertas y pues estarle batallando, pero si estás convencida de que eso es lo que quieres realizar, pues no importa que sea algo donde no estaba tradicionalmente definido para mujeres, ahorita no hay pretexto como para que no puedan intervenir. Y imagínense todas estas mujeres de las que le he estado hablando todavía, hablando de hace 50, 100 años, que bueno, era todavía el doble de difícil o más de lo que vivimos actualmente, ¿no? Y como les decía, todo este
este asunto que trae Estados Unidos siempre con otros países, pues le ayudó también del otro lado, en Rusia, a Valentina Tereshkova, de cierta manera porque también fue una mujer pionera como cosmonauta. Valentina Tereshkova no estaba pensando originalmente en dedicarse a la parte de ser astronauta, ¿no? Ir al espacio. Ella soñaba con conducir un ferrocarril, pero tenía aptitudes como para poder viajar, sobre todo la fortaleza física. Los rusos buscaban, como estaban haciendo pruebas, pues buscaban a alguien que no tuviera miedo pues, de estar muchos días afuera, solo porque Valentina fue la primera cosmonauta en ir completamente sola a una misión, fue la primera mujer, y además tenían que tener su tipo de cuerpo que le ayudara, ¿no? para resistir, una resistencia física, y a ella le gustaba mucho el paracaidismo, entonces pues cumplía con todas las palomitas para poderla enviar, porque, ojo, no era astronauta, cuando le enviaron no tenía esa formación ingenieril que adquirió después de haber hecho ese viaje. Valentina seguramente la vieron también en días pasados con todo lo de la conmemoración del Día de la Mujer, pues fue la primera mujer que viajó al espacio prácticamente, o sea, ni de rusos y de estadounidenses y cualquier otra nacionalidad, fue la primera, y además su esposo se dedicaba a algo muy similar, ¿no? También era cosmonauta, y tuvieron que pasar cerca de 19 años para que otra mujer también rusa se aventara para ir al espacio. Cuando Valentina regresó, estudió ingeniería, se doctoró, era muy activa también en la parte política, y entonces siempre ha estado involucrada en el desarrollo de programas también para difusión de ciencia, ¿no? Entonces siguió con lo que a lo mejor parecería al principio como una especie de golpe de suerte, pues prácticamente le dio como su línea de vida, ¿no? Hacia esos proyectos se empezó a enfocar. Un dato curioso es que ella no le dijo a nadie que iba a ir, y a su mamá le tuvieron que prestar una televisión para poderla ver viajar, ¿no? En la nave Vostok, porque no, era como completamente secreto, y además pues no tenía las condiciones económicas para estar hacia el pendiente en la televisión, porque además por esos tiempos, si les preguntan a sus abuelitos, no cualquiera tenía una TV, ¿no? En los 60s. Y si nos vamos a México, ¿qué pueden encontrar ustedes acerca de las mujeres que fueron pioneras en el campo de la ingeniería? Dolores Rubio, aunque la incluyo yo porque la verdad a mí me llena el corazoncito de alguna manera, porque yo soy ingeniera en materiales y estoy muy enfocada en la parte metalúrgica, soy maestra en ciencias en metalurgia, y yo leyendo y empezando a investigar de las mujeres mexicanas, pues encontré que Dolores Rubio no la mencionan mucho porque no concluyó la carrera como ingeniera. Ella sí fue la primera que se inscribió en 1910, fue a la escuela, en ese entonces le llamaban la Escuela Nacional de Ingenieros, y no terminó la carrera. Sin embargo, se dedicó en algo similar, ¿no? Estuvo como encargada de la preparación en el gabinete de mineralogía, y fue de hecho la primera mujer en ocupar un cargo académico en dicha escuela nacional. Les digo, a pesar de que no pudo haber sido como que la etiqueta como tal de que fuera la primera, estuvo muy cerca de ser la primera mujer ingeniera, pues todo lo que hizo como precursora de muchas actividades, y sobre todo en la metalurgia, que también es una área donde no van a encontrar muchas chicas estudiando y tampoco muchas mujeres ejerciendo la profesión. Pues bueno, a mí se me hace revolucionario, como lo dices, el año en el que sucedió esto, porque imagínense, en 1910 ocurriendo toda la revolución, y Dolores dijo no, aunque probablemente me dejen hasta de hablar en mi casa, voy a ir y me voy a registrar. Esa es una suposición, ¿no? Porque la verdad es que conociendo la historia de estas mujeres te das cuenta que siempre su familia ha estado detrás. Si ustedes hay algunos libros, hay las 100 mujeres en la ciencia, por ejemplo, muchos libros ilustrados, en esos empiezan a platicar un poco más y se van a dar cuenta que aunque los obstáculos siempre se presentaban, eran como de agentes externos, ¿no? La familia, los papás, algunas veces a lo mejor no les gustó del todo, pero siempre estuvieron detrás apoyando a todas estas mujeres. Pasó algo similar con Concepción Mendizábal Mendoza, porque ella pues, terminó la carrera como ingeniera civil
Su papá también se dedicaba a algo similar, tenía hermanos también que estaban dedicándose a la parte de ingeniería civil, y se inscribió a la Escuela Nacional de Ingenieros en 1921, cuando solo había 4 mujeres en la retícula. Algo similar a lo que probablemente ocurre actualmente en algunas ingenierías, ¿no? Pero en esa, que civil también, creo que está todavía un poquito más repartido, pues de todos modos eran pocas las mujeres que estaban ahí. Se tituló en 1930 porque tuvo problemas a partir de que falleció su papá y no tuvo la oportunidad de regresar luego. Entonces sí pasaron 9 años hasta que ya obtuvo el título como ingeniera civil y se siguió dedicando a esto, ¿no? Estuvo en la Sociedad Científica Antonio Alzate, donde su papá fue de los fundadores y de alguna manera siguió. Y al final también muchas de las mujeres con las que estudió, aunque no hay registro, créanme que siempre que alguien ve ya una mujer ahí, dicen, bueno, ¿y por qué yo no podré estudiar si ya también hay una chica, ¿no? Ustedes sin darse cuenta están también rompiendo paradigmas que hay de que no pueden estar en cierta carrera porque o hay puros hombres, o porque llevan muchas matemáticas, o por muchas razones que en realidad no tienen que ver con el género. Y esto me regresa un poco, bueno, no, en realidad estamos hablando como de las mismas épocas, porque son de los 1900, de las mujeres de acero, que suena como un eslogan, ¿no? Así como algo, un lema. Las mujeres de acero eran amas de casa, que no eran como tal ingenieras, o al menos no la mayoría, pero tuvieron que dedicarse a hacer soldadura, a hacer remaches, a hacer torno, a utilizar fresadoras y un montón de cosas que en ese momento no podían realizar sus esposos o los hombres que estaban a cargo porque estaban en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, del otro lado del mundo, ¿no? Se dice que fueron alrededor de 19 millones de mujeres las que tuvieron que entrar en el ámbito laboral, metalmecánica para ser precisa, porque pues no había quien operara las máquinas en las industrias, ¿no? Y fueron bastantes, considerando que también en Estados Unidos se quedaron prácticamente sin hombres, y además de tener que ir a trabajar, pues tenían que organizarse para cuidar a los niños, porque volvemos a lo mismo, no eran mujeres que se hubieran dedicado históricamente, bueno, hubieran tenido una preparación, ¿no? Entonces no estaban como mentalizadas en ese momento, y llega la oportunidad y les dicen, necesitamos que esto siga, necesitamos más barcos, necesitamos más municiones, pues ni modo, tiene que entrarle quien esté aquí, y fue que empezaron a trabajar, y de ahí surgió esta mujer que seguramente todos han visto, y creo que no hay quien no conozca este afiche, este póster, de Rosie la remachadora, o Rosie the Riveter, que prácticamente se conoció como nosotros el concepto que tenemos actualmente hasta los 80s, porque no inició como ese emblema de feminismo que ahora conocemos, ¿no? No tiene nada de malo que no haya nacido como tal, pero en realidad el lema We Can Do It y la fotografía que ven aquí se utilizó junto con otras fotografías para motivar a la gente a que siguiera yendo a trabajar, porque era una época bien difícil. Imagínense tanta gente que falleció en la Segunda Guerra Mundial y todavía tener que ir a trabajar, tener que cuidar a los niños, y los pocos hombres que se quedaron también, que no los veían muy bien, porque por alguna razón se habían quedado, no habían ido a la guerra, pero era la forma en la que los motivaban, y para nada era como tal un emblema feminista. Hasta los 80s que se redescubrió esta pintura, porque estuvo oculta como cerca de 40 años, no oculta a propósito, sino que olvidada, ¿no? Después de 40 años la encontraron, y ahora sí se volvió ese famoso emblema que hasta ahorita conocemos de feminismo. Naomi Parker Farley fue quien también años después se le reconoció, porque ahí también hubo un tema en el que de una otra chica dijo que era ella, y después dijo, no es cierto, no me parezco, pero pasaron muchísimos años, y creo que fue esto como en los 2000 que la foto la vieron las hermanas de Naomi Parker y dijeron, sí es. Entonces se le reconoció como tal, y bueno, ahora es alguien que, les digo, no hay lugar en el mundo que no conozcan este póster, ¿no? Y viene de cómo la mujer se empezó. ¿Por qué surgió? Porque al final la mujer se estuvo involucrando en actividades como el remache, que es un proceso de fabricación previo a la soldadura,
que no se hacían tradicionalmente, y precisamente como estaban haciéndose cosas por mujeres que no históricamente no se habían hecho, pues surgió un pequeño problemita tan pequeñito como el que ven en la fotografía, ¿no? Las Liberty Ships eran naves que se utilizaban para transportar gente o para transportar municiones, tanques, y eran importantes su desarrollo por el hecho de que urgían, y las hacían en transcurso de 25 o 30 días, pero empezaron a fracturarse, así como le ven en la foto, a la mitad, de un día a otro se fracturaban, ¿no? Se trozaban. Y decían, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué las estamos viendo rápido, pero no creo que tenga que ver, ¿no? Decía la gente. Y también ahí le sumamos al hecho que las mujeres que anteriormente estaban haciendo labores en la casa, ahora se encargaban de remachar y de soldar, que también la soldadura por ahí de los 40 era un proceso totalmente nuevo. Apenas empezaban los desarrollos en lo que ahora conocemos, y fue que dijeron, no, probablemente el hecho de que ahora una mujer sea la que se dedica a hacer la soldadura y el remache de todas las piezas de acero que van en la nave, seguramente eso tuvo que ver. Y no se sabía a ciencia cierta la causa raíz hasta que apareció Constance Tipper. Dijo, no, sí tiene que ver el hecho de la soldadura, pero no quiere decir que porque la hizo una mujer, pues entonces las naves se van a hundir, ¿no? Se van a fracturar. En realidad había ahí una mezcla de factores. Algo tenía que ver la soldadura, pero eso hubiera sido independiente si la hacía un hombre o una mujer. Pero también estaba sumado ahí el hecho de que las naves estaban utilizándolas en zonas donde el agua era extremadamente fría. Entonces Constance desarrolló, a partir de ella empezó todo un estudio que ahora es bastante importante en cualquier área que se topen, que es el análisis de falla, para conocer exactamente cuál fue la causa raíz de que ese material haya fallado al momento de la operación. Ella, como metalurgista y cristalógrafa, estudió las fracturas que se habían observado y vio que en realidad era porque hay una temperatura de transición donde los materiales, en particular el acero, pasa de ser dúctil a ser frágil, y cuando es frágil y duro, pues se fractura súper fácil. Entonces ella llegó a esta parte. Digamos que no todo fue tan malo, ¿no? Porque al final descubrió que no habíamos sido las mujeres las que habíamos tenido la culpa, pero además les dio la solución para que ya no se presentaran tantas naves que estuvieran fallando, y pues sobre todo darles ventaja y evitar a la gente el exponerla a un riesgo, ¿no? En cuanto a las mujeres en México, siempre les digo, esta es mi foto favorita, no porque salga yo, sino porque soy así como la groupie de la doctora Julia Tagüeña Parga. Ella se dedica en México principalmente a la difusión de la ciencia, ¿no? Y la ingeniería. Ha trabajado en CONACYT también, estuvo en el foro consultivo que dependía de CONACYT, que prácticamente era como una entidad en la cual trabajaban junto con el gobierno federal para determinar los proyectos que tenían impacto o qué era lo que necesitaba desarrollarse en investigación en universidades y en los tecnológicos, pues para apoyar a los problemas que tenemos actualmente, ¿no? También ella está, aunque es doctora en física, pues está muy enfocada en la ciencia de los materiales, también por eso soy súper fan. Y en su momento estuvo encargada del despacho del Instituto de Energías Renovables, fue directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT, y en los últimos años se ha dedicado bastante a hacer la difusión con chicos y grandes de la ciencia, ¿no? Algo similar ocurre con la doctora Ana María Seto. Ella, como investigadora en el Instituto de Física, pues ha sido profesora y también fue directora ella fue la primera directora de esta facultad. Entonces fueron mujeres que, bueno, son porque aún viven, que crearon las condiciones como para que también muchas más mujeres se fueran involucrando en algo, y sobre todo en México, donde no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a ver mujeres dedicándose a las ciencias, a las matemáticas, a la física. Hasta ahorita estamos viendo un poco más en la parte de investigación, pero bueno, si nos vamos a las empresas, si se van yo les hablo a lo mejor de mi campo, pero si se van a
a una fundidora, si se van a una galvanizadora, a empresas de metal mecánica, seguimos siendo pocas. Si eso lo trasladamos a ciencia, pues 3 de 10 científicos en México, 3 son mujeres. Esa cifra no cambia tampoco tan drásticamente si hablamos del extranjero, ¿no? En países como Islandia o países de primer mundo de la Unión Europea, son como 4 mujeres por 10 hombres. Ya está un poco, ya digamos que está empezando a igualarse, pero el principal problema no se queda en qué tantas mujeres y qué tantos hombres estudian o se dedican a esto. También está en la parte de qué tantas mujeres están involucradas en el campo laboral, porque ahí todavía la cifra es menor. Solamente 19% de las profesionistas que estudiaron ingeniería en México están trabajando en un sector, o sea, están involucradas, están en una carrera o están en un empleo que tiene que ver con lo que ellas estudiaron en la universidad. Entonces, para empezar, las ingenierías es lo que menos estudiamos en México, y todavía de los pocos que estudiamos ingenierías, menos somos las mujeres que nos dedicamos a eso. ¿Cuáles son las donde no hay o prácticamente hay muy pocas mujeres? Vehículos de motor, barcos, aeronaves, petroquímica, electricidad, generación de energía, automatización. Si van a una empresa como, no sé, Amigi, pues están ahorita ya en una parte bien padre de que ya hay un poco más de chicas, pero todavía las que están dedicándose y están en el día a día, pues somos, en su momento yo también trabajé en la industria, entonces éramos muy poquitas las que estábamos desarrollando cosas para las cuales estamos muy, muy preparadas, ¿no? Y esa es la brecha más importante, ¿no? Estamos muy educadas, o sea, si ustedes comparan México con otros países de primer mundo, no hay tanta diferencia en cuanto a qué tantas mujeres estudian. O sea, si van a las universidades, en algunas carreras ya estamos a la par, habrá algunas donde todavía no, pero somos muchas las mujeres en México que estudiamos. El principal problema no es las que estudiamos, sino las que después empezamos a trabajar en algo que tenga que ver con esto, ¿no? La mayoría de las mujeres en México nos dedicamos a la educación, no estamos involucradas en la parte de salud, en humanidades, en ciencias sociales o en negocios, abogadas, servicios, agricultura, y hasta el final está ingeniería, manufactura y construcción. Y eso sí es preocupante de alguna manera, porque también depende mucho de todo lo que seguramente han escuchado en algunas pláticas de romper el techo de cristal, de que tengamos las mismas condiciones de empleo, pero además de paga. Y es que es porque también somos pocas, y cuando son poquitas, pues es difícil atender estos puntos, ¿no? Necesitamos que sean las mujeres en las cuales se dediquen a trabajar en esas áreas. Ya brincamos esa parte de que sí estudiamos definitivamente muchas ingeniería, pero ahora las que se dediquen y que tengan las condiciones para que puedan seguir dedicándose muchos años y estar en esas áreas, es, creo, lo que a México en particular le falta, ¿no? Si vemos el panorama general de todas las industrias en las cuales hay actualmente profesionistas ocupados en México, aquí seguramente pueden encontrar algo relacionado con lo que están estudiando. Yo me voy a concentrar en la parte de metalurgia, de manufactura, porque ahí es donde se nota la diferencia. Pasamos si ustedes, por ejemplo, son bioquímicas y están en la parte de la especialidad de alimentos, pues ahí se van a encontrar incluso un poco más, ligeramente más mujeres que hombres. Pero si se van a metalurgia o se van a ingeniería de vehículos de motor, que es prácticamente como todo lo de aeronáutica, se van a las armadoras, ingeniería civil también está muy disparejo. ¿Cuál otra? Explotación agrícola y ganadera, pues ahí bajan drásticamente los porcentajes de mujeres ocupadas en México. También aquí está una parte donde hablan, este número del ingreso mensual promedio es muy, muy promedio, o sea, no se crean que están en esas cifras, yo diría que están muy bajas, porque toman como un general, ¿no? Y ahí también depende mucho de la empresa donde laboren, pero el punto de este slide es hablarles de pues, qué tan poquitas mujeres son las que están involucradas en la actividad económica. Y volvemos a lo mismo, o sea, estamos bien educadas, estamos
en la parte de economía, política y salud, pues bueno, salud también, estamos ahí muy bien, pero lo que es política todavía hay menos mujeres políticas. Si piensan en alguien que haya sido gobernadora, ya ni hablemos de presidenta de México, todavía, ¿no? En Estados Unidos ya hay una vicepresidenta que yo creo que muy probablemente en algún momento se va a postular para presidenta. Aquí en México estamos a muchísimos años de que haya postuladas ha habido, ¿no? Pero de que haya una mujer presidenta, pues ni se hable. Y pasa lo mismo en la ingeniería. Hay pocas mujeres que se están como CEOs o como encargadas o directoras en áreas del sector metal mecánica, y entonces nuestra participación en la economía pues todavía está pendiente, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con lo que nosotros hacemos como trabajo pagado y no pagado. Trabajo pagado es lo que efectivamente pues te llega tu cheque, ¿no? Tu remuneración. Bueno, de preferencia en una especie, ¿no? Pero si llega en una paga, no becas, ojo, sino yo hablo completamente de salario. Y todo lo que llegan, si ustedes tienen, por ejemplo, una mami que se dedique a trabajar afuera de casa y luego llega y también le dedica bastante tiempo a estar en casa, pues ese todavía es prácticamente lo que ustedes ven como la parte azul marino, y que es el trabajo no pagado de las mujeres. Y ahí es donde también estamos ya yéndonos hacia números en los que estamos incluso más mujeres que se dedican a trabajos no pagados que mujeres que se dedican a trabajos pagados, y es donde empiezan las desigualdades, ¿no? No podemos tener el mismo poder adquisitivo si no nos dedicamos a actividades en las cuales también se dedican los hombres. Para empezar, en esos México es donde se marca más la brecha de género. Estamos en el lugar 81 por debajo de Madagascar, Belice y Kenia en cuanto a la brecha de género, o es decir, las oportunidades que tenemos de desarrollo las mujeres en este país. Somos, porque la proporción en cuanto a profesionales y trabajadoras técnicas bajó, por eso estamos en estos lugares, y estamos en los últimos en cuanto a la participación y oportunidad económica. Entonces, el hecho es de que aquí ustedes busquen o que también exijan que las condiciones para que después puedan integrarse fácilmente al mercado laboral, que no haya obstáculo por el género, es una de las tareas que tienen, ¿no? Que ya no, aparte de que estudiamos las ingenierías, nos dedicamos a ser ingenieras, ¿no? El problema principal de que no se ataque esto a tiempo, pues es que nos puede tomar bastante tiempo para que la brecha de género en México se reduzca, ¿no? Estamos muy, muy lejos en cuanto a lo que ocurre en lugares como Islandia. Por poner un ejemplo, es que a mí siempre que escucho lo que hacen allá me quedo sorprendida, porque allá no solamente les dan 2 años a las mujeres que, por ejemplo, acaban de tener un niño para que trabajen desde casa, sino también a los papás. Y ahí ya no estamos hablando de que quiero más porque soy mujer, sino las mismas oportunidades. Y en el caso, por ejemplo, a lo mejor a ustedes todavía no les toca, pero en la parte de paternidad y maternidad, pues tiene que ser también lo mismo. Ya no son los mismos matrimonios de hace 30 o 40 años. Ahorita ya el punto es que estemos digamos que nos encontremos en el centro, y que si la mujer también trabaja y cuida a los niños, pues también el hombre, ¿no? Eso es muy normal en países en Europa, pero obviamente en Latinoamérica pues todavía te ven súper raro si te dedicas a cuidar a tu niño en casa y eres hombre, ¿no? Entonces ahí ya nos volvemos a esa parte de no estamos haciendo tal vez las cosas que necesitamos para tener el desarrollo que se necesita para las próximas generaciones. Porque volvemos a lo mismo, estudiamos bastante en México, pero no estamos participando, no tenemos esa participación importante en la economía que marque la diferencia, no estamos tomando decisiones, no estamos como CEOs o como en algunos puestos en los cuales estemos tomando decisiones importantes que vayan a cambiar el rumbo y que también ayuden a las que vienen detrás. ¿Por qué todo esto después de hablar? Me voy a saltar un poquito de esto porque ya también no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué todo esto viene veníamos de la historia y de cómo estudió Hedy Lamarr y Barbara Johnson? Porque también muchas de ellas, aunque tuvieron vidas de alguna manera trágicas, si así quieren verlo, les decía al principio que mucho de lo que
tú haces una vez que eres adulto, pues viene de cómo tú percibes el mundo y lo que ves en casa, ¿no? Para mí la solución, o cómo puedes llegar a que haya más chicas, más niñas y muchas mujeres dedicadas a la ingeniería, que ya no seamos ese nada más 19% de las que están en la industria o ese 30% de las que se dediquen a la parte de la investigación, pues es la educación. Y ahí todavía tenemos mucho por trabajar, pero estamos a tiempo. El hecho de que en la educación hablemos de que se nos den las mismas oportunidades, pero además se nos permita desarrollarnos, bueno, ya pasé esta etapa, ¿no? Pero a los niños se les permita desarrollarse como niños y como niñas, pero sin ponerle color, sin ponerle género a los juguetes, sin imponerle que pueden o no hacer ciertas cosas, pues es lo que va a cambiar el mundo. Que ya no haya niños que no puedan jugar a la comidita porque les hacen burla, porque esto es para niñas, y que haya niñas que puedan jugar con carritos y que no pase absolutamente nada. Yo sé que a lo mejor ustedes dicen, bueno, eso suena como súper arcaico, pero existe, o sea, todavía hay mamis o hay papis que dicen, yo no quiero que mi niño se acerque a una muñeca porque no, o sea, los niños juegan con carritos y ya no estamos en esa época. Si desde pequeñitos no les vamos explicando que los juguetes no tienen género alguno y mucho menos las profesiones, pues para ellos va a ser fácil ver a una compañera en el trabajo, si se dedican a aeronáutica, o ver a un compañero que se dedique también, no sé, a enfermería o a educación, que también son áreas donde hay un poco más de mujeres, porque eso es lo que ellos ven es el reflejo, es la educación, es lo que van a hacer cuando ellos sean mayores y cuando también vengan otras generaciones, la forma en la que lo viven, ¿no? Si ustedes quieren revisar un poco más de lo que les platiqué, porque ya en la última parte me fue un poco más rápido de esos reportes globales de la brecha de género, lugares donde se dice que tienen, como hay una página que se llama Great Place to Work que les dice dónde pueden encontrar áreas y sobre todo empresas que van a ustedes desarrollarse de forma equitativa, ¿no? Independientemente de su género, y un video donde les explica un poco más de lo que les platicaba hace un ratito de las mujeres de acero. Y me quedo al final de esta charla con la reflexión que les decía al principio. No queremos que las mujeres sean mucho más poderosas o que nos den cosas extra a lo que tienen los hombres, ¿no? Queremos tener una equidad y sobre todo pues poder sobre nosotras mismas de decisiones, de que se nos dé al menos la oportunidad de hacerlo. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Y si hay alguna pregunta, con gusto, estoy aquí lista. Muchísimas gracias, Monse. La verdad, qué bonita ponencia. Una disculpa, no me pude presentar contigo al principio, tuve problemas de conexión, pero lo resolví y pues ahorita sí estoy aquí. Comparto tu idea perfectamente sobre la equidad de género. Me pareció muy interesante e importante lo que mencionabas, más que nada sobre las oportunidades y la participación de las mujeres para involucrarse en el mundo de las ciencias, y que debido a esto, pues, ciencias como la biología y las matemáticas ahorita tal vez tienen como un predominio o un auge femenino en algunos países, comentabas, pero ya sea en el caso de que la física y las ingenierías, pues las mujeres pues desgraciadamente son minoría, cuando no debería de ser así. Pues hay muchas mujeres que sí son como que muy fregonas y que se les debe de dar su reconocimiento. Y de verdad espero que en algún futuro, que con la reducción de los sesgos de género podamos llegar a un equilibrio, tanto de participación como de igualdad, de oportunidades y reconocimiento, y no sea simplemente una utopía. Y bueno, mi pregunta es, ¿tú crees que realmente suceda esto? ¿Crees que en algún momento sí lleguemos a esta reducción de sesgos y realmente se nos tome a las mujeres en cuenta? Que ya no sea tal vez para tu generación o para mi generación, pero sí para las próximas generaciones. Yo creo que sí. Bueno, antes de pasar a la pregunta, de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo tengo la esperanza, pero veo ya muchos cambios a comparación de hace 5 o 10 años, ¿no? O sea, a lo mejor a ustedes no les tocó, los veo todavía jóvenes,
pero les estoy hablando de que yo cuando iba en el Cebetis hace, híjole, ya va bastante, hace como 20 años, te decían, ¿no? ¿Por qué vas a entrar a máquinas de combustión interna? Si eso es de hombres, o sea, te van a decir cosas o después no sé, unas cosas tan despectivas que decías, no, ya no hay esa condición de ahorita, ¿no? Y les estoy hablando de no hace 100 años, sino hace 15 o 20, ahora ya puedes entrar a la carrera siempre y cuando, incluso con el apoyo de tus papás, ya no está ese obstáculo. Entonces creo que vamos avanzando bien. Ya incluso hasta a la parte de, por ejemplo, todo lo que involucra la conmemoración del 8 de marzo, créanme, hace 5 años no era nada comparado con lo que es ahorita. Todo lo que se está haciendo, ustedes que organizaban estos eventos, a la par se hicieron muchos otros, las marchas, los foros. Créeme, yo puedo decir que comparado con otros años, este ha sido tal vez el más activo, y yo creo que el año que entra todavía lo va a ser más. Entonces, vamos por buen camino. Sí nos va a tomar un poco de tiempo, pero yo estoy segura que en próximas generaciones ya no nos vamos a topar con estos casos, ¿no? O sea, ya no va a ser rarísimo que una chica se dedique a la ingeniería. Sí, dime, Regina. Muchas gracias. No te escuchamos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si gustan de igual forma escribir sus preguntas en el chat y yo se las leo a la doctora con todo gusto. Muy bien. Pues creo que todavía estamos un poquito en tiempo. Muchas felicidades por el evento también. He estado entrando a algunas de las pláticas a través de Facebook y la verdad es que estos eventos tienen que seguir cada año, ¿no? O sea, es muy admirable que se organicen para realizarlos. Hay variedad, eso también está súper padre, que pueden ver que la mujer se desarrolla en no solamente la ingeniería y particular en alguna, ¿no? O sea, estamos hablando de un montón de áreas donde sí hay. Creo que ahí lo que nos falta es como conocerlas, ¿no? Que ponerle nombre y apellido para que todavía estar en otra sintonía y ya decir, bueno, ya sé que alguien, de hecho por eso surgen muchos programas de mentoría. Si a ustedes también les interesa en algún momento, investiguenlos acerca yo soy mentora de US Mexico Association, que es como una asociación de líderes que lo que hacen es que platicamos con chicas de prepa que están todavía indecisas en estudiar o no algo relacionado incluso con STEM, y ahí ustedes también en algún momento como egresadas pueden entrar como mentoras, y es bien padre, ¿no? Porque ves mujeres en todo el mundo, mexicanas o incluso aquí en el país, que se dedican a un montón de cosas, y dices, bueno, es que sí somos muchas, o sea, más bien ahí como que falta que haya un poco más de difusión, que creo que sin duda se está logrando con estos eventos. No sé si hay alguna otra pregunta. Maestra, ¿Sí? ¿Me podría repetir el nombre de la organización en la que está esto para las mentorías de STEM? Sí, es las de US. Se las voy a pasar en el chat. Muchas gracias. Para que también se inscriban. Creo que también hay preguntas en el chat, Free. US, o sea, de Estados Unidos, US, México, Leaders Network. Como la pueden buscar así como Red de Líderes de Estados Unidos, México. Muchísimas gracias, maestra. Yo no puedo ver las preguntas. No sé si me las podrían leer, por favor. Sí, claro, si quieren se las leo yo. La primera viene de Abraham. Dice, buenas tardes, ¿considera que la educación en la niñez de las niñas afecta su decisión al elegir una carrera y es por eso que existen pocas mujeres que estudian y practican la ingeniería? ¿O solo es un gusto nato en ellas? Así como, por ejemplo, leer o practicar algún reporte y derivado de esto, ¿por qué existen más mujeres en carreras como administración o IG o en bioquímica si claramente pueden desempeñar cualquier actividad que se proponga? Gracias y buena presentación.
Muchas gracias, Abraham. Fíjate que sí hay estudios de eso. Ya va más en la parte, hay incluso estudios neurológicos que dicen por qué hay más mujeres en la parte de humanidades o en administración o en sociales. Y aunque pareciera a veces, muchos decían es que ya también como que el cerebro desarrolla otro hemisferio y cambian y estamos como más en contacto con las emociones. Y a través de los estudios se ha visto que no, en realidad no es como algo físico, sino más bien es lo que ves, es lo que estás acostumbrado a ver, no solo en tu casa, sino en tu entorno, ¿no? Y eso lo veo yo en los chicos, por ejemplo, de kinder, porque hace una maestra preguntaba hace unos días de a qué se pueden dedicar y los niños decían pues a todo, ¿no? Y le preguntaban, ¿y hay algo a lo que las niñas no se puedan dedicar? Y le contestaban los chicos y las chicas, pues no, o sea, pueden ser bomberos, pueden ser científicas, pueden ser abogadas, pueden ser, le contestaban muy natural. Y fue cuando dije, no, o sea, estamos como en una parte en la que nos estamos poniendo ya desde pequeños ideas o a lo mejor estamos cerca de alguien que te puede dar esa idea, cuando yo creo que hay una parte bien importante. Dicen que todo lo que son los primeros años es cuando empiezas tú a definir a qué te quieres dedicar posteriormente. Y a lo que estás viendo en casa es lo que te guía de alguna manera, ¿no? Y sí, yo no creo que sea como tanto algo fisiológico, sino más bien es de la educación que empezamos a ver y de qué tan en contacto estamos, porque vamos a lo mismo. ¿Cuántas heroínas de Marvel hay? O sea, la más famosa es la Mujer Maravilla, pero si ven, hay los que quieran de superhéroes hombres y los chicos pues, pueden escoger un superhéroe hombre, el que más les guste, pero de superheroínas pues estamos como que así en sequía, ¿no? O sea, son muy poquitas las mujeres que están así y eso lo transportas a cualquier otra cosa, ciencias, de cualquier otro ámbito y también somos muy poquitas. Entonces falta que las niñas y los niños vean que en realidad siempre han estado estas mujeres involucradas, solamente que no las conocíamos. Sí, totalmente de acuerdo, Monse. Yo puedo agregar que yo también estoy en ingeniería mecatrónica, y pues cuando tomas esta decisión, sí te llegan ciertos comentarios de, ¿no te gustaría más como dije o así, no? O sea, como que te cuestionan tus habilidades. Y pues no se diga las mujeres que estudian ingenierías, como tú lo mencionabas, mecánica, metalurgia, ¿no? Como que sí te llegan estos comentarios que en realidad no tienen que ver nada con la habilidad ni con el físico, sino como con la sociedad en la que estamos, de cómo se ve el rol de la mujer, ¿no? Sí, exactamente. Solamente son ideas, pero no tienen nada que ver con la capacidad. Exacto. Bueno, te hacen otra pregunta. Dice, buenas tardes, Monse. Como estudiante de materiales, te quería preguntar, ¿tú cómo crees que se encuentra nuestra carrera de acuerdo a la equidad, tanto en la industria como dentro del tecnológico, Aurelia? En cuanto a la situación del TEC, yo ya veo grupos que están a la mitad, ¿no? Cuando yo estudié la licenciatura en el 2004, que inicié, pues éramos, ¿qué les gusta? Como un 35-40% mujeres y el resto hombres. Ahorita yo creo que ya los grupos están un poco más equilibrados, e incluso en el posgrado también, o sea, en el doctorado donde también egresé, pues ya estamos casi a la mitad. O sea, de mi generación, por ejemplo, entramos la mitad hombres y la mitad mujeres. Ya el salto a la parte industrial, si es a lo que te quieres dedicar, ahí el tema sí es importante todavía porque seguimos siendo pocas. Cuando yo estuve en la acería en Monterrey, pues era la única mujer y los demás eran, ¿qué les puedo decir? No sé, era yo en la acería y eran, ¿qué les gustan? 60 hombres, por ejemplo, porque eran la gente que está tomando temperatura, los gruistas, los operadores de los hornos. Y bueno, eso de alguna manera te intimida. A mí lo único incómodo que me resultó de eso fue que el baño era mixto, pero ahorita si van de nuevo, y de eso le estoy hablando hace 10 años, si van de nuevo a la empresa donde laboré,
pues ya está empezando esa parte de mujer. Le va a tomar más tiempo, creo yo, en comparación con la educación. O sea, va a tardar un poco más en que hayan muchas más mujeres o que lleguen a la mitad en la parte del desarrollo profesional, pero sí los cambios han sido muy rápidos. En metalurgia en particular ya no está tan casado con lo que pasaba antes de que solamente te vas a calidad porque eres mujer. O sea, ya pueden ver gerentes. Hay una excompañera que trabaja en Puebla y ella es mecatrónica de hecho, y ella es gerente de aceración. O sea, está a cargo de 2 hornos de 140 toneladas, una colada continua y equipos de metalurgia secundaria, entonces no es cualquier cosa. Y eso ya está pues cambiando la perspectiva, ¿no? Ya cuando tú entras y lo ves, dices, pues sí me animo, porque ya hay mujeres aquí que han estado varios tiempo y quiere decir que están las condiciones como para que yo también pueda laborar. Dime, Frida. Sí, yo también tengo otra pregunta. Bueno, si bien es cierto que la mayoría de los puestos grandes es ocupado por hombres, ¿cree que a esto le reduzca oportunidades a las mujeres de alguna manera? A veces siento que somos más nosotras mismas, fíjate. Sí se necesitan las condiciones obviamente para que también podamos desarrollarnos en todos los ámbitos, pero una vez que empecemos nosotras a empujar y que empecemos a trabajar ahí, empezamos a exigir, ¿no? O sea, también esa es la parte importante, que haya más mujeres para que lo que nosotros necesitemos en cuanto a las desigualdades que aún existen, pues se peleen, ¿no? Porque ahora sí que la unión hace la fuerza. Muchas de las decisiones que se toman, les voy a hablar de algo también, por ejemplo, que me pasó, que yo me convertí en mamá cuando estaba trabajando, estaba en reducción directa, y yo también dije, bueno, me voy a topar con la situación de que tengo que regresar pronto a trabajar y qué va a pasar. Y mi jefe me dijo, no, ¿sabes qué? Como recién mamá, pues tienes por ley el derecho a que tienes la oportunidad de 1 hora para el tema de la lactancia. Y también igual se te respeta que 2 días a la semana puedas irte a trabajar desde casa. Y todavía no era lo normal estar así en Teams todo el día, ¿no? Y te das cuenta que también sí hay gente que obviamente puede abrirte el camino, darte la oportunidad para trabajar en función de tu desempeño. Ahí creo que más bien nosotras tenemos que empezar a tener la idea de abrirnos lugar y ir a las áreas que probablemente, porque creo que todos los que están aquí están en Morelia o estudian en el TEC y saben que también una de las cuestiones con el TEC es que hay que tener la idea de que nos vamos a ir afuera a trabajar. Y eso ya es independiente al género, no seas hombre o mujer. Pero hay que pensar en cómo también nosotras vamos abriéndonos camino, empezamos a trabajar en cosas para buscar la forma de que se nos dé lo que necesitamos, ¿no? Para reducir esa brecha. No solamente es trabajo de los que están ahorita arriba, que son los que toman decisiones, sino también nosotros exigir nuestros derechos. Sí, también comparto esa idea. Me parece que es como que más cuestiones de miedo muchas veces de nosotras. Inclusive a mí me ha pasado de que se me presenta alguna oportunidad y es como de, no, es que no lo voy a lograr porque pues tal vez, no sé, a veces sí, también hasta de hombres, de que, ay, tal vez un hombre haga mejor el trabajo o no sé, me da mucho miedo. Entonces sí, me parece que muchas veces por eso nosotras mismas somos el obstáculo a veces y pues realmente sí, o sea, le agradezco mucho su comentario y fue pues hasta inspirador y espero tomarlo, lo voy a tomar más bien y lo voy a llevar a la práctica. Muy bien, no, sí, hay un síndrome que ese se llama del impostor dicen que es cultural y a veces no, pero hay que creérnosla, chicos. Ustedes están bien capacitados, créanme, están en una muy buena universidad, entonces aviéntense. O sea, aquí lo importante es que tengan tienen la capacidad, entonces sin duda van a tener la oportunidad de dedicarse a lo que quieran. Y créansela de verdad que tienen lo que necesitan para poderse desarrollar bien allá afuera.
Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en los comentarios, Jess? No, Free, solo son esas dos. Ok, no sé si usted todavía tenga tiempo para alguna otra pregunta. Pues yo creo que con esto hemos platicado bastante, ¿no? Okay. Bueno, a excepción de que tengan ustedes alguna, pero bueno, de cualquier manera, yo estoy trabajando en el TEC, ahí me pueden encontrar. Cualquier duda, y también igual en la parte de metalurgia, para que establecemos este contacto, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Igual yo ahí les publico en el chat su correo. O igual usted lo puede hacer. Y pues bueno, a nombre de toda la sociedad le queremos primeramente felicitar. La verdad estuvo muy bonita su participación. Digo, era muy necesaria, ya que pues la participación de la mujer no viene desde el día de ayer, o sea, viene desde muchísimo, la lucha viene desde, pues, desde el tiempo de Hipatia, que me parece que es, no, ni sé qué fecha es, pero o sea, muy, muy lejana. Y pues que las estadísticas van creciendo. Actualmente el 30% de las mujeres en el mundo participan solamente en las ciencias, el otro 70% es hombres. Antes era muchísimo menos y de verdad estoy contenta de que la cifra siga creciendo. Espero en algún futuro ya lleguemos a estar parejos y que no es cuestión de género. Entonces, pues nuevamente muchas felicidades y le queremos hacer entrega de un reconocimiento. Doy lectura. La Sociedad Científica Juvenil, sede Morelia, extiende el siguiente reconocimiento a la maestra Montserrat Sofía López Cornejo por su valiosa participación en el foro Mujer de Conocimiento, celebrado de manera virtual en conmemoración del Día Internacional de la Mujer los días 9 y 10 de marzo. Se lo hago llegar a su correo. Y muchísimas gracias nuevamente. Sabemos que de igual forma pues tiene muchísimo trabajo, entonces el que se haya abierto un espacio con nosotros sí es muy, muy significativo. A ustedes por escucharme, espero hayan aprendido un poquito más. Hay un montón de libros también, igual si por ahí les pueden pasar mi contacto. Hay muchos libros y créanme que nunca se repiten las mujeres que vienen ahí. O sea, yo pensé al principio, dije, bueno, van a venir ahora como dibujadas de otra manera o algo así, y no. Son muchas las que pueden encontrar en diferentes libros que afortunadamente están dirigidos también para niños. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que también desde pequeñitos vean que hay muchos científicos, hay muchas científicas, hay mucha gente en áreas STEM. Y bueno, de nuevo muchas gracias, me encantó compartir con ustedes este tema y estoy para cualquier cosa, ¿no? También me pueden encontrar fácilmente en Teams, pues si me quieren escribir. No, pues muchas gracias. Ya ahí les escribí su correo al chat. De igual forma ahí la pueden encontrar, quien guste contactarla. Y pues sí, este tema siento que hubiera sido más extenso porque pues hay muchísimo que platicar de las mujeres, pero pues usted nos lo supo dar a la perfección, lo resumió, nos mostró los puntos importantes. Y pues bueno, le agradezco una vez más. Y a todos los que quieran participar a las 4 de la tarde.